Bueno, y aquí uno de los temas más importantes que pudieran ser tratados en cualquier momento. Y este tema es la educación. Y es que la educación realmente es la formación de las futuras generaciones. Cada generación creciente tiene que pasar por un proceso educativo para rellenar su cerebro en blanco, que es con lo que nace el ser humano, e incorporarlo en una cultura específica con un conjunto de ideas, etcétera, etcétera, que son las que va a aceptar esa persona. Tan importante es el proceso educativo en la primera infancia sobre todo, que se dice, no lo puedo garantizar exactamente, que los jesuitas tenían el lema de dame un niño hasta los 7 años y lo tendré para toda la vida. Es decir, lo que usted le siembra a ese muchacho en su cerebro durante sus primeros 7 años de vida será decisivo en lo que podrá o no podrá pensar o aceptar en el resto de su vida. No quiere decir que exista o puede existir un grupo de personas muy inteligentes que puedan romper completamente con lo que le sembraron en esa etapa y lograr un criterio propio, pero eso es una minoría muy exigua de la humanidad. El resto sencillamente se deja llevar por lo que le sembraron y jamás en la vida reflexionará de forma diferente. Así pues, ¿qué es lo que nos están enseñando, señores? Bueno, el problema ha sido tan grave que estamos viendo que las universidades han sido copadas por lo que le llaman marxismo cultural. No sé si la expresión sea completamente cierta, yo mismo la he aceptado, pero no sé si sea completamente cierta, si sea así. Lo cierto es que se ha logrado un package de enseñanza casi universal a través de las Naciones Unidas, de la UNESCO, etcétera, etcétera, donde de una forma o de otra, en todos los centros culturales del mundo se les siembra a las personas determinado conjunto de ideas, más o menos homogéneas. Desde épocas pretéritas lo que ocupaba ese lugar, desde la primera infancia, era alguna religión. A partir de el surgimiento de la Revolución Francesa, etcétera, 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 el iluminismo, bueno, eso fue sustituido por criterios supuestamente científicos, pero que desdichadamente han demostrado que no son tan científicos. Supuestamente la ciencia vino a barrer con el oscurantismo de las religiones y a traer un mundo racional para la humanidad, es decir, basado precisamente en la potencialidad que tiene el ser humano de razonar, cosa que lamentablemente también la mayoría de los seres humanos no han demostrado tener, por muy ofensivo que parezca lo que estoy diciendo. Lo que sí se ha demostrado categóricamente es que lo que a usted le siembren en este momento a través de su educación va a ser aceptado por usted casi de forma ciega y casi sin criterios adversos. Es decir, a usted se siente en un pupitre en una escuela desde niño y le empiezan a poner y a poner y a poner cositas en esa escuela, y eso es lo que usted termina creyendo como la verdad. Es decir, a través de, no vamos a decir solo un pequeño grupo de personas sigue reflexionando, etcétera, etcétera. La mayoría sencillamente vive su vida, nomás va al trabajo, vuelve, etcétera, etcétera. Y eso que le sembraron queda como ruido de fondo, haciendo como de guías generales de su vida y siendo aceptada por esas personas, pero sin el más mínimo criterio y sin la más mínima comprobación acerca de la realidad o falsedad de eso que le inculcaron. Una vez que usted da algo por científicamente demostrado, y ese científicamente demostrado hay que ponerlo más que entre comillas, usted lo da por cierto y punto. Cuando digo usted lo da por cierto, es el 99% de la humanidad, que no tiene tiempo después para reflexionar absolutamente sobre nada de lo que en ese momento le inculcaron. Así pues, usted nace con cerebro en blanco. En los primeros años de su vida, a través de la educación, le inculcan determinados valores, criterios, etcétera, etcétera, etcétera. Después se los refuerzan durante el resto de la educación
y termina culminando en la cereza, que es la educación universitaria, completamente copada y cooptada por determinados intereses. Y eso que le enseñan en las universidades va a ser sembrado en usted como conceptos científicos indiscutibles y ultra demostrados, cosa completamente falsa desdichadamente. Así pues, cerebro en blanco, se llena con algo en la primera infancia hasta los 7, 8 años, etcétera, etcétera, que usted, por supuesto, no tiene el más mínimo criterio para rebatir nada, es decir, usted lo acepta, se lo traga como se lo pusieron, y así. Y después, cuando ya usted pudiera tener algún criterio, el resto de los conceptos son sembrados a través de una supuesta ciencia irrebatible desde el punto de vista de las autoridades que sustentan lo que se está enseñando, y a partir de ahí usted lo da por cierto, porque usted tampoco se va a poner a discutir con esas supuestas autoridades, premios Nobel, etcétera, etcétera, si lo que le dijeron es cierto o no. Usted no está en condiciones de hacer eso generalmente. Y es aquí donde entran todas estas manipulaciones. Y vamos a poner un ejemplo directo aplicado a la política y a la transformación generacional para un dominio futuro de cualquier sociedad. Esto es dicho por un ex agente de la KGB, muy bien preparado, muy bien instruido, un tipo muy lleno de esa cultura de penetración, y la explica abundantemente en términos muy cortos en este capítulo. It's a great brainwashing process which goes very slow, and it's divided in 4 basic stages. The first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students in the country of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of at least 3 generations of American students, without being challenged or counterbalanced by the basic values of Americanism, American patriotism. The result you can see. Most of the people who graduated in the 60s, dropouts or half-baked intellectuals, are now occupying the positions of power in the government, civil service, business, mass media, educational system. You are stuck with them. You cannot get rid of them. They are contaminated. They are programmed to think and react to certain stimuli in a certain pattern. You cannot change their mind, even if you expose them to authentic information, even if you prove that white is white and black is black. You still cannot change the basic perception and the logic of behavior. In other words, these people, the process of demoralization is complete and irreversible. To get rid society of these people, you need another 20 or 15 years to educate a new generation of patriotically minded and common sense people. Bueno, y esta es la realidad. Una vez que a estas personas les son sembradas estos conceptos, no importa la argumentación que usted emplee, si sencillamente son ciegos y sordos, mayoritariamente, salvo los pocos muy inteligentes que pudieran saltar esa valla y comenzar a pensar con su cabeza. El resto sencillamente jamás en la vida saltará la valla. Y eso sucede con ideologías, con religiones y con cuanta cosa se pueda sembrar desde la primera infancia. Y incluso sin ser ideologías o religiones, la cultura general, aunque sea fallida, una vez implantada desde esas edades tempranas, va a ser aceptada prácticamente por vida por la mayoría de las personas. Así pues, sin duda, y esto es quizás ofensivo, pero somos poco más o menos como robots programables y nos programan, sencillamente, por mucho que nos duela. No solo nos programan de la forma más, evidente que pudiéramos pensar, los ejemplos que ha puesto ese señor, no, nos enseña a reírnos de la forma en que tenemos que reírnos, nos enseña a aplaudir. El aplauso sencillamente
no es una actitud ni siquiera natural, es sencillamente una forma en que la sociedad enseña a las mayorías a aplaudir, a aceptar públicamente y a contagiarse con esa aceptación a través de un tipo de gesticulación especial llamado aplauso. Es decir, cualquier cosa casi de las que nosotros hacemos está condicionada fundamentalmente en estos momentos, y vamos a focalizar más, no solo por la educación formal, es decir, lo que es gesticulación aceptada, ceñita, es decir, toda una serie de comportamientos vienen a través de la televisión y de las películas, es decir, del cine. Sencillamente se nos fabrican famosos y terminamos imitando a esos famosos, sus gesticulaciones, etcétera, etcétera, pensando que haciendo lo que ellos hacen, nosotros en algún momento adquiriremos relevancia también. Y es así, en este mimetismo, como si fuéramos lagartijas, con los famosos, logran implantar en nosotros toda una serie de comportamientos y estructuras mentales básicas, usuales, incluida nuestra gesticulación personal. La forma en que nos expresamos corporalmente tiene mucho que ver con la imitación a estos famosos a través de las películas, etcétera, etcétera. Pero la educación es la que nos siembra el núcleo central cultural por el cual nos vamos regiendo toda la vida. Es por eso que en este momento las universidades están en cuestionamiento, porque realmente está claro que ellas han sido copadas y que en nuestros estudiantes, en nuestra juventud, en nuestros teenagers, se está sembrando un tipo de pensamiento completamente adverso a los nacionalismos y a las naciones, sin que ninguno de ellos pueda entender lo que significaría la pérdida de una nación o una patria para el conjunto de la familia y la sociedad. Así pues, a través de la educación en estos momentos se está llegando a aberraciones tales como la ideología de género, es decir, se está inculcando en las primeras lecciones de nuestra vida en la educación, cuando todavía somos muy niños, conceptos de la ideología de género completamente fallidos y completamente falsos, pero que inculcados de esa edad nos harán convertirnos sencillamente en homosexuales voluntarios, de dejarlos por ese camino y dejar que nuestros hijos sean llevados por esos caminos por esta banda de sinvergüenza. Igualmente el patriotismo está siendo destruido, es decir, el concepto de patria, no solo el concepto de la virilidad o de la feminidad de forma natural, sino estos conceptos de patria, todo está siendo demolido e ingenierizado a través de la educación, que es, junto con la radio, la televisión y el cine, los vectores fundamentales para la ingeniería social de que estamos siendo objetos para que nuestras sociedades sean definitivamente desmontadas y destruidas en un fin. Solo hace falta una generación completamente deformada a través de estos medios, y hay grandes posibilidades de lograrlo en una sola generación, para que toda la civilización humana se vaya al piso y terminemos nuevamente en las cavernas o en donde esa gente quiere que terminemos. Sencillamente, a través de estos poderosísimos medios y en una sola generación, puede ser destruido todo lo que durante milenios la humanidad ha creado de positivo, serio y decente. Todos los conceptos pueden ser completamente barridos a través de esta ingeniería social mediante esos poderosísimos medios, y es por eso por lo que tenemos que estar alertas, porque de otra forma terminaremos esclavos. No existe variante. En otros capítulos seguiremos, ya se nos